quiero preguntarte y que nos cuentes, para ti, hablaremos de la traducción, pero la primera pregunta que te quiero hacer, para ti, Cortés Scholler, ¿cuál es en este momento la relevancia actual de Franz Kafka? Por curiosidad me metí a Amazon México y busqué la Metamorfosis de Kafka, ¿no? Y hay una edición de Planeta que no dicen quién la tradujo, lamentablemente, pero me sorprendió porque tú sabes cuántos libros se venden en Amazon. Millones y millones y millones de libros. Y en Amazon México, esa edición de la Metamorfosis ocupa el lugar número 139 de los libros más vendidos. Eso me dice que Kafka es no solamente relevante, sino que es actual y que la gente está interesada en él. Me quiero remitir un poco a una de las biografías más recientes que se hicieron de Kafka, que es de los 80s, que aquí la traje porque es un libro precioso aparte. Se llama Franz Kafka, hombre representativo, Praga, alemanes, judíos y la crisis del modernismo. Y le escribe Friedrich Carr, que es un experto en literatura y autores de Europa Oriental. En su prólogo dice: la grandeza de Franz Kafka es que nos obliga a repensar todo lo que damos por supuesto y nos obliga a hacerlo en maneras que podrían parecernos repugnantes. Es nuestro poeta de las regiones más bajas. Se rehúsa a ser el último hombre de Nietzsche, esa persona que busca la seguridad cuando todo a su alrededor se derrumba. Kafka es un reflejo y es un producto de un tiempo muy desengañado de sí mismo, de un mundo que se estaba cayendo a pedazos a su alrededor. La imagen que tenemos o que se tiene así en la calle de Franz Kafka es un poquito parecida a la que tenemos de Van Gogh. Es decir, un artista inadaptado, adelantado a su tiempo, incapaz de convivir con la gente a su alrededor, incapaz de vivir de su trabajo porque nadie le compraba sus obras, y que si no fuera por un ángel de la guardia, ¿no? Como en el caso de Van Gogh, su hermano, o en el caso de Franz, su amigo Max Brod, ni siquiera sabríamos que existió. Y esa imagen que tenemos de Kafka, y también de Van Gogh, yo creo, pero ese es para historiadores del arte, es cierta nada más en un sentido muy limitado, porque Franz Kafka no era ningún adelantado a su tiempo, fue producto de su tiempo. Nace en 1883 en una ciudad que es la tercera ciudad más importante del Imperio Austrohúngaro, después de Viena y de Budapest. En una ciudad que justamente en ese tiempo multiplica su población por 10. La Bohemia austrohúngara se convierte justo a finales del siglo XIX en el centro industrial del imperio. Y entonces toda la población checa rural viene a Praga para conseguir trabajo, y entonces la que desde la Edad Media era una ciudad alemana, la universidad alemana más vieja que existe es la Universidad Carolina de Praga, ¿no? Una ciudad que siempre había sido bohemia, pero que siempre desde el siglo XV por ahí fue el centro o uno de los importantes centros de poder alemán, y se hablaba alemán en Praga. Se convirtió en una ciudad de repente donde existía una mayoría checa, de habla checa, una minoría alemana que era la que controlaba políticamente, y dentro de la minoría alemana una minoría judía que era la que de algún modo controlaba el sector servicios. Bueno, no lo controlaba, pero estaba muy presente en el sector servicios. Hablo como neoliberal, ¿verdad? Pero eran los banqueros, los abogados, los doctores, los comerciantes. Y esos tres grupos, esos tres grupos de población que se juntan en Praga,
empiezan a tener conflictos. Primero poco y luego van creciendo y luego hacia finales del siglo se convierten en verdaderas batallas campales. ¿Por qué? Porque los trabajadores checos que no hablan alemán se sienten oprimidos por la minoría burguesa alemana, que a su vez se siente oprimida por la minoría judía, y entonces son unos contra los otros y todos contra los judíos, casi, ¿no? Es un tema para 1897, cuando Kafka tiene 14 años, él ve cómo las batallas callejeras, con sus respectivos muertos, con sus respectivas sangres, con sus respectivos arrestos masivos, etc., le dan una imagen de un mundo que se está descomponiendo, de un mundo, de un imperio que el imperio austrohúngaro, que nace también en el medioevo con los Habsburgo, empieza a dar sus últimas señales de vida antes de morir. Y eso es algo que permea no solamente Praga, permea absolutamente todo el imperio. Viena es una de las cunas del modernismo, que es una reacción ante esta descomposición social, ante la inhabilidad del emperador Francisco José, de mantener, de algún modo, una posición importante ante una Alemania que pocos años antes le gana a Austria el derecho de ser la potencia alemana preeminente, y luego le gana a Francia el derecho de ser la potencia europea preeminente, ¿no? Se empieza a sentir esa decadencia austrohúngara. Es también el tiempo donde empieza el auge del socialismo y de estas teorías revolucionarias que van a dar pie al siglo XX. Y viene de Francia también una serie de revueltas. Todo se conjuga. Y dentro de Praga viene a verse este microcosmos de checos contra alemanes, contra judíos, contra las que están. Y Franz nace ahí en una familia acomodada. El papá es dueño de una tienda de artículos de lujo, y él es uno de estos, de esta cepa de comerciantes occidentalizados, que se adaptan, que buscan adaptarse para subir socialmente. Y entonces Hermann Kafka no solamente habla yiddish, sino que también habla alemán y habla checo, y es uno de los pocos que hablan checo. Y cuando las batallas campales de 1897 en Praga, toda proporción guardada, pero es una especie de Kristallnacht también, donde las multitudes saquean los comercios judíos y los incendian y queman sinagogas y demás. El negocio de Hermann Kafka se salva porque lo conocen y porque saben que habla checo, ¿no? Y eso es una de esas cosas que Kafka nota. Kafka tiene 14 años en este momento. Imagínate lo que significa para él ver lo que está pasando en todo este contexto. Y saber que el imperio se está acabando, se está muriendo. Saber que los nacionalismos, reflejado en el nacionalismo checo particularmente, que es el que vive en primera instancia, son movimientos intransigentes, son movimientos excluyentes, pero también las minorías alemanas es excluyente y es intransigente, ya no se razona el diálogo, no hay ninguna voluntad política ni social para convivir, sino se trata de declararnos la guerra y a ver quién sale ganando y ver quién tiene el permiso de oprimir al otro, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de todo esto que te acabo de contar, todo este relajo? De algún modo, aquí también estamos viendo la descomposición de los imperios, ¿no?
el auge de los nuevos ultranacionalismos y de las intransigencias y del declararnos la guerra nada más para no tener que platicar y encontrar soluciones y madrearnos para ver quién sale ganando, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Trump, Meloni, Le Pen, el señor de Hungría, que se me escapa su nombre, Erdogan en Turquía, Orbán en Hungría, gracias, también el primer ministro de Eslovaquia y la Alternative für Deutschland en Alemania y el señor en Inglaterra, el que quiso hacerse el poder en el Brexit y no pudo. Bueno, el caso es que estamos viendo un auge de nuevos poderíos intransigentes, ¿no? Franz nos quiso dejar la advertencia de que eso es lo que venía. Entonces la relevancia de Kafka es que esa advertencia, ese sacrificio de Kafka nos debe servir como un llamado de atención de hacia dónde vamos y hacia dónde podemos llegar si no nos ponemos las pilas y hacemos algo al respecto. Yo creo que de ahí viene un poco lo que es por qué Kafka es tan relevante, y también por qué es tan leído hoy en día. Quisiera pensar que es por eso, no nada más porque lo dejan de tarea en las escuelas, ¿no?